Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos amigos a un episodio más de su programa ¿Qué dice la Biblia? Nos emociona muchísimo poder conectarnos nuevamente con usted a través de la plataforma en que nos esté sintonizando. Si es en la radio por el Camino 99.7, esperamos acompañarle en su regreso a casa. Si está sintonizándonos a través de YouTube también, así que es una bendición llegar hasta donde usted se encuentre. Y hoy tenemos un episodio realmente muy especial, muy importante, creo, el tema en la vida del ser humano y que seguramente muchos hemos experimentado un deseo de querer hacer justicia, ¿verdad? Hoy el tema es Jesús y la justicia. Mi nombre es Silvia Rodas y les quiero dar la bienvenida a Emily, Sandrita y Eric. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues gracias a Dios, muy bien, Silvita, Eric y Sandrita. De verdad, estamos muy bendecidos por estar aquí con ustedes en su programa ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que es un privilegio poder llegar a las Escrituras y escudriñar qué nos tiene Dios cada día y qué dice de estos temas que son realmente tan relevantes en nuestra vida. Así que mi nombre es Emily de Sáenz, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y tomen ahí su cafecito, agüita y sus notas porque vamos a aprender mucho juntos. Hola, Sandrita. Hola Emily, qué lindo poder estar nuevamente con ustedes, Silvita y Eric, aquí en este programa. ¿Qué dice la Biblia? Porque qué importante es conocer qué es lo que Dios dice a la luz de la palabra de Dios acerca de temas tan prácticos, ¿verdad? Como la justicia, según Jesús, ¿verdad? Jesús y la justicia. Es tan interesante porque la justicia son acciones, no tanto es un tema filosófico, es un tema muy práctico, ¿verdad, Eric? Sí, Sandita, gracias y qué emocionante poder compartir con nuestra audiencia en esta tarde el efecto de la justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Así que este es un programa para que encontremos en Dios el descanso, la guianza y saber que Él siempre va a aplicar sobre nosotros su justicia y su justicia es buena, es para bendición y es algo que en nuestra vida produce frutos de alegría, de esperanza. Entonces, por eso es que te invitamos a que estés atentos acá en la 99.7 FM, El Camino, o como ya decía Silvita, también por las redes que están activadas. Así que vamos por más. Gracias, bienvenidos. Y realmente el tema de justicia creo que es muy amplio, ¿verdad? Lo que podemos profundizar porque cada uno de nosotros podemos tener un concepto de qué es justicia. O podemos basarlo en nuestros criterios o en nuestras emociones. Como decía Sandita, no es una emoción, pero basarlo en esas emociones y creemos que tenemos el concepto correcto de justicia. Por eso hoy en este episodio vamos a ir a la luz de la palabra de Dios para tener claro el concepto de justicia y que no es la justicia humana, es la justicia divina, ¿verdad? En el Sermón del Monte, Jesús redefine la justicia yendo más allá de la mera obediencia externa a la ley, hacia una transformación interna del corazón. Como siempre, ¿verdad? Jesús llevándonos a la esencia del ser humano, nuestro corazón. Y Él llama a sus seguidores a una justicia que supera la de los fariseos, basada en el amor. Gloria a Dios. Amén. La misericordia y la auténtica espiritualidad. Y hoy nuestro versículo del día es Mateo 6:1. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa, ¿verdad? Nuestro Padre nos está observando y es que lo que Él ve es desde el corazón, con qué intención lo hacemos, ¿verdad? No es por obras, es por lo que viene y lo que motiva a nuestro corazón a hacerlo. Y el hombre realmente no puede alcanzar la justicia verdadera y perfecta por sí mismo. El estándar es simplemente demasiado alto, ¿verdad? Para tener un concepto tan claro de qué es justicia. La buena noticia es que la verdadera justicia es posible para la humanidad solo a través de la purificación del pecado por parte de Jesucristo, ¿verdad? Solo Él nos hace justos también a nosotros delante del Padre. Así que
amigos, como pueden ver, el tema de hoy realmente nos emociona porque vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender el concepto de justicia divina. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Hoy en día el cristianismo enfrenta el reto de vivir esta justicia radical en un mundo que a menudo confunde la justicia con la venganza. Importante, ¿verdad? Recordaremos que hace un par de episodios atrás hablábamos de la venganza, ¿verdad? Y que es tan fácil confundir. Bueno, yo quiero o justicia o vengarme. Muchos cristianos luchan con una fe superficial enfocada en cumplir quizás reglas, pero que se desconecta, como decíamos al inicio, del corazón de Dios, que realmente exige una justicia basada en la compasión, en la gracia y en el amor. Enfrentar este problema requiere un retorno al ejemplo que Jesús nos da, porque Él es el principal ejemplo de justicia, quien no solo enseñó, sino que Él vivió, ¿verdad? Y nos ha permitido una restauración y transformación a través de su sacrificio de amor por la humanidad. La palabra justicia es utilizada cientos de veces en la Biblia, muchas veces. De hecho, cuando estudiamos varios versículos de la Biblia, una de las características que el Señor menciona para el hombre es que sea justo, ¿verdad? Sea justo. Y la Biblia dice que Dios ama la justicia y que Dios es justo. Y en Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo. Así es. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Y también dice que un día Dios va a juzgar al mundo en justicia, pero divina, no la humana. Así que vamos, Emily, a ver qué dice la Biblia, como la justicia como ese reflejo del carácter de Dios. Así es, gracias Silvita. Y vamos a examinar un poco qué es la justicia. Y los diccionarios realmente nos definen la justicia como el comportamiento que es moralmente recto o correcto. Pero ya viéndolo a la luz de la Biblia, en lo que queremos ahondar, es la rectitud moral de Dios, santidad, perfección moral, lo que Él es en esencia en todo su ser. Y fíjense que los humanos, nosotros como seres humanos, tenemos la imagen de Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos en nuestro ADN ese deseo de ver justicia, de ver rectitud. Y qué bueno que lo tengamos, ¿verdad? Y Dios lo puso por algo en nuestros seres, como seres humanos, porque realmente nos separó de las otras criaturas, porque las demás criaturas no tienen esa imagen. Nosotros sí tenemos la imagen de Dios y por eso es que tenemos esa sed, ese deseo de la justicia. Y entonces vemos también que tenemos esa característica, pero que lamentablemente a veces por nuestro propio pecado, ¿verdad? Hemos caído en redefinir esa justicia a conveniencia nuestra. Y eso lo hemos visto en el Antiguo Testamento y la historia de la humanidad lo revela. Pero viene Jesús e irrumpe, como bien nos decía Silvita, e irrumpe y viene y nos da esa justicia, ¿verdad? A través de su vida muere por nosotros y entonces nos da, él imputa su justicia en nosotros. Es un término legal y a través de eso es que nosotros podemos contar con esa justicia de Dios. Entonces, no solo Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, sino ahora a través de su Hijo podemos tener esa justicia como Dios la da y como Dios quiere que la tengamos. Entonces, no tenemos excusa como quien dice, ¿verdad? Pero obviamente tenemos libre albedrío, ¿verdad? Y entonces Dios jamás nos va a obligar a hacer las cosas, ni somos robots, sino que realmente está en nosotros, ¿verdad? Querer hacerlo y tenemos toda nuestra parte para hacerlo. Entonces, los hijos de Dios, los cristianos, los que queremos seguirlo a Él, tenemos que reflejar esa justicia como carácter de Dios. Y miren lo que dice Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca,
cuya obra es perfecta. Aquí es la justicia, ¿verdad? Porque todos sus caminos son rectos. Está realmente hablando de la justicia de Dios. Y dice, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto, ¿verdad? Nos está dando estas características para que nosotros lo podamos reflejar con nuestro carácter. Isaías 61:8 sigue hablando acerca de esto. Yo, el Señor, amo la justicia y aborrezco el robo y la maldad. Así que afirmaré en verdad sus obras y haré con ellos un pacto perpetuo. Entonces aquí vamos viendo cómo es el carácter de Dios. Él es justo, Él ama la justicia y Él pide que nosotros la reflejemos, la practiquemos. Y fíjese que siempre esto me hace pensar en dos vías, como el mandamiento supremo que Jesús nos dejó, siempre es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y la justicia va en dos vías. Uno es primero para con el Padre, con nuestro Señor, honrándolo, queriendo seguir este camino que nos habló ya estos pasajes, ¿verdad? Cómo ser justos, ¿verdad? Rectos, santos, querer reflejarlo porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y por el otro lado, ser justos, misericordiosos, como decía aquí, un amor verdadero con los demás. Va en dos vías. Es el compromiso que tenemos o es lo que debemos de hacer. Y entonces, aquí en estos pasajes nos decía todas estas características, la rectitud, la santidad, la justicia de Dios, todo esto es lo que nosotros debemos de reflejar como hijos de Dios. Pero hay algo también, hablábamos de que todos estos estudios los hemos basado en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y la verdad es que es tan rico y nos hemos gozado en tanta enseñanza que quiero también subrayar algo de esto. Que en las bienaventuranzas que se reflejan en el Sermón del Monte dice, en Mateo 5, 6, 8, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, si vemos aquí, Dios es tan lindo, ¿verdad? No solo nos provee todo lo necesario para poder reflejar su carácter de justicia, sino que también hay algo más. Nos dice que hay promesa, nos dice que hay un premio, por así decirlo. Vamos a ser bienaventurados si nosotros tenemos esa hambre y sed de justicia que debe de caracterizar a todo hijo de Dios. Amén. Entonces, no queda así, ¿verdad? Y sabiendo también que todo lo que Jesús, lo que Dios espera de nosotros, siempre viene a redundar para bien nuestro, siempre. Y aún así nos dice, van a ser bienaventurados los que tengan hambre y sed de esa justicia. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo es esta hambre y sed de justicia? Y esto es que nosotros queremos con todo nuestro ser que esa integridad de Dios, que esa moral perfecta de Dios, esa rectitud de Dios brille en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. Empezando por nosotros. Luego se refleja, queremos que se refleje, ¿verdad? Y nos esforzamos por eso. Que se refleje en nuestra familia, que se refleje también en nuestra iglesia, que se refleje en nuestra comunidad. Así es. Y luego hasta en todo nuestro país. Y podemos seguir hablando más de esto, pero Sandrita, yo sé que tienes mucho más que decir. Pues qué lindo lo que dijiste, Emily, qué claro, y me llama la atención esa justicia en dos vías, ¿verdad? Y me recuerda ese pasaje que una vez le dice Miqueas, y creo que a veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿cómo poder agradar a Dios? Yo creo que a veces nos hemos preguntado, ¿cómo puedo agradar a Dios? Y me llama la atención, creo que esa misma inquietud la tuvo Miqueas. Y Miqueas decía, Señor, ¿cómo me presentaré delante de ti? Daré el primogénito, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma.
Señor, me presentaré a ti con millares y rollos de aceite. Él pensaba que llevándole cosas, ofrendándole cosas, él iba a ganar la aprobación de Dios. Y Dios le dice, hombre, Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente que hagas justicia, que ames hacer misericordia. 3 cosas, ¿verdad? Que hagas justicia, en primer lugar, que ames hacer misericordia y que te humilles ante tu Dios. 3 cosas importantes. Y realmente tenemos acá un punto muy interesante y es la justicia como demostración de misericordia y piedad. Tú hablabas hacia Dios, la justicia, y Dios viene y a Miqueas se lo remite, ¿verdad? Y le dice, hacer justicia. Y la justicia no la vamos a hacer para con Dios, sino para con mi prójimo, ¿verdad? Entonces, me llama la atención este pasaje de Proverbios 21, que dice, Proverbios 21:3 dice, hacer justicia, miren qué lindo, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y se relaciona mucho con lo que decía Miqueas, ¿verdad? ¿Qué sacrificios voy a hacer, verdad? Y él dice, no, me agrada más que hagas justicia y juicio. Y entonces, al hablar de esa justicia hacia los demás, nos dice Zacarías, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Imagínense qué grado de justicia la que nos pone aquí la palabra de Dios, ¿verdad? El que uno pueda tener misericordia, tener pensamientos de bien hacia su prójimo, no pensar, imagínense, ahí cuántas personas o cuántas veces nosotros en algún momento podemos expresarnos mal de nuestro prójimo. Y hablarlo, eso todavía es peor, ¿verdad? Y él dice que ninguno piense mal en su corazón contra los demás. Realmente la Biblia nos llama a mostrar justicia de una forma, como tú decías, Silvita, radical, ¿verdad? Amando a los demás y viviendo desinteresadamente. El egoísmo no nos permite manifestar la justicia hacia los demás. Y el recordar que todos los seres humanos fueron creados iguales delante de Dios. Y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud. Yo no tengo ningún derecho, ni soy mejor que nadie para oprimir a una persona o para hacerle daño o para sentirme mejor, ¿verdad? Realmente todos delante de Dios Él nos hizo y somos iguales, ¿verdad? Así es. Y esto nos lleva, cuando nosotros pensamos de esa manera, a entender que todos los demás tienen dignidad y que debo actuar con ellos con rectitud, me hace actuar con justicia ante los demás, ¿verdad? Dios, a Él no le agrada la injusticia y Dios trata con la injusticia de la humanidad a través de la justicia de Cristo. Miren qué lindo. Qué lindo. Los seres humanos somos injustos de nacimiento, ¿verdad? Ustedes pueden ver 2 niñitos chiquitos y que los 2 quieren el mismo juguete y hasta se pegan por querer el mismo juguete. Desde chiquitos traemos el obrar injustamente hacia los demás. Pero Dios nos llama y dice que a través de Jesucristo, Él viene y trata con esa injusticia humana. Y a través de Jesucristo, Él trajo la justicia, ¿verdad? Jesús obró con rectitud y justicia. ¿Y cómo lo hizo? Miren qué maravilloso. Muriendo por los culpables, no por los inocentes, no por los que obraban bien, por los culpables. Y ofreciendo su vida para que los creyentes, tú y yo, que me estás escuchando ahorita, seamos declarados justos delante de Dios por la fe. Entonces, si Cristo murió por mí, siendo yo injusta, culpable, ¿cuánto más yo debo tener manifestaciones de misericordia y justicia hacia los demás? Pensar en el bien, el entender que no tengo ningún derecho de oprimir a nadie, porque Jesucristo mismo, Él dio su vida por mí que era injusta. Miren, y una cosa interesante, Dios me ve a mí a través de la justicia que Cristo obró.
Ese es el lente. Porque Amén. si me vieran a mí como soy, Mm. qué mal, ¿verdad? Estaría toda mi injusticia expuesta. Pero es a través del lente de Jesucristo que Él me hizo justa a mí, ¿verdad? Amén. 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 Qué hermoso eso, ¿verdad? Y de verdad, querida audiencia, algunas veces se ha querido presentar a Dios como un Dios que en su justicia imparte castigo y no deja de tener razón, pero no es un castigo de algo para que la gente tenga miedo, ¿verdad? Sino que la justicia de Dios es el ordenamiento de todas las cosas de tal manera que nosotros podemos sentir el amor de Dios a través de esa justicia, porque Él no va a aplicarle algo malo a alguien que está anhelando acercarse a Él con una conducta íntegra. Y en ese sentido, yo creo que es importante que nosotros podamos entender que hacer justicia es actuar de una forma honorable y hacerlo así para con los demás. Nos acercamos a Dios en integridad, en rectitud y también para andar con Él en una actitud de ser genuinos, ser rectos, obedecer sus mandamientos, pero de la misma manera actuamos para con los demás. Y entonces, como en parte decías tú, Emily, digamos, la justicia se puede resumir en los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. Así Porque el que ama al prójimo, pues no le va a aplicar situaciones de drasticidad o de golpearlo, mucho menos de ofenderlo, ¿verdad? Yo pienso que Dios también estableció su justicia para como dice la Biblia, y es parte de lo que dice el Antiguo Testamento, para cuidar de los desposeídos, de los necesitados, para que no se les haga más opresión. Dice en Isaías capítulo 1 y versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la vida. Amén. O sea, que nos preocupemos de las personas necesitadas, de tal manera que puedan sentirse cuidadas. Cuando se levanta un gobernador justo, que es al que nosotros esperamos, ¿verdad? Él va a traer el beneficio de la paz, el beneficio de la abundancia, y van a ver, en el reino del Señor va a haber todo lo bueno y se va a quitar esas injusticias de que quizás al malo le dan lo bueno, ¿verdad? Como sucede en este mundo, ¿verdad? Y a los que hacen lo justo de repente hasta los tienen como culpables. O sea, la justicia en este mundo no se practica, pero Dios es un Dios de justicia, de amor, y Él en su amor, digamos, Jesucristo un día dijo, ustedes siempre van a tener a los pobres a la mano, como quien dice, pueden preocuparse ustedes por las personas que tienen necesidad. No piensen solo en ustedes, no piensen solo en sus derechos egoístas, sino preocúpense en ayudar a los que realmente necesitan ese brazo de fortaleza, o como ya vamos a hablar en algún momento también, incluso el apoyo económico o la generosidad que se aporte para ello. Pero Dios quiere rescatar que nadie se sienta como abandonado, como olvidado. La justicia de Dios es levantar a las personas y un día darles un lugar de consuelo eterno. Realmente es importante que nosotros comprendamos que el amor de Dios se transmite en beneficio para todos, pero en especial, lógicamente, para todos. El amor de Dios es para todos, para buenos y no buenos. El amor de Dios es general, ¿verdad? Sí, así es. Y No es claro, excepción. si alguien se acerca a Él y alguien cree en Él y le busca, con mayor razón, ese amor va a ser manifiesto para Él y lo va a sustentar. Dios no va a dejar desamparado a nadie. Dice en el Salmo 82:3, hablando de justicia, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Como hijos de Dios o como aquellos que hemos creído y nos hemos acercado a Dios, debemos ser revestidos de un sentimiento de justicia en el cual vamos a tratar nosotros
como decía Emily y Sandrita, en primer lugar de que esa integridad esté en todo nuestro ser, desde adentro para afuera, porque queremos ser justos. Digamos, imaginémonos, tal vez le voy a aplicar un poco material. Si yo soy un empleador, yo no le voy a quitar de su salario al empleado, como hacen algunos que dicen que pagan el ICSI, ni lo pagan y se lo quitan al empleado. Sí, y empieza a haber un montón de aspectos de injusticia social, si usted quiere verlo así, pero como hijos de Dios, digamos, si tenemos un empleado en la casa, lo vamos a cuidar y no lo vamos a exprimir o a oprimir, sino queremos bendecirlo en la medida que Dios nos bendice a nosotros, porque Dios es un Dios justo y quiere que nosotros seamos así y que podamos bendecir a la gente con el amor y que apliquemos esa justicia en la que hablemos con verdad, en la que honremos a las personas, a cada uno en su lugar, ¿verdad? A los pequeños, a los grandes. Si estamos en un ambiente de trabajo, que impartamos equidad en lo que está en nuestras manos, hacerlo, y no que nos comportemos como que con tal que yo salga adelante, y que me importan los demás, ¿va? Sí. Primero yo y después yo y por último yo, ¿va? O sea, eso es injusto, ¿verdad? Totalmente. Y en eso yo le cierro la puerta a la gente de que conozcan a un Dios que es bueno, misericordioso y clemente. Entonces, en este mundo hay grupos que pueden estar clamando por una justicia porque les hace falta, y yo creo que nosotros debemos de tener esa visión de ser como el Señor. El Señor generó el ambiente. Miren, la justicia que Dios quiso establecer en su ley para con el pueblo de Israel, si se hubiera vivido o se viviera como Él enseñó, entonces no habría pobreza, por decirlo así, porque siempre se va a repartir y siempre se va a regenerar la abundancia y lo que bendiga a todos, ¿verdad? Y el Señor sí, de verdad, en su palabra, como lo vamos a ver en el segundo segmento, porque ahorita nos hemos enfocado en el Antiguo Testamento, pero siempre habla de Dios como alguien que cuida, como alguien que se preocupa, como alguien que no se olvida de los que tienen necesidad. Ahora tú dirás, pero entonces si es así, porque yo siento como que Dios no me cuida. Bien, Dios sí te cuida y te cuidará, pero algunas veces somos un poco insensibles y de repente hasta nos hemos salido de la línea de alguien que con humildad se acerca a Dios y hay mucha prepotencia. Y si Dios es Dios, ¿por qué no me ayuda? También porque hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? También. Y Dios nos da el libre albedrío de elegir entre lo correcto y lo incorrecto y nos da esa libertad. Pero lo que sí no tenemos libertad es de las consecuencias que nos toquen, ¿verdad? Así es. Porque mis decisiones van a tener consecuencias. Así es. Y a veces tomamos malas decisiones y nos enojamos contra con Dios. Dios, así como que dice que Él tiene la culpa, y nos damos cuenta que no es Él, es la actitud de los hombres la que hace que no entremos en una verdadera, en una aplicación de justicia, que es algo bueno y para disfrutarlo y para repartirlo. Yo creo que Dios es un Dios de justicia. Amén. Yo quisiera recordar las palabras, esto no está en la Biblia, pero sin embargo lo dijo un hombre, Martin Luther King creo que fue el que dijo, no me molesta tanto la maldad de los malos, porque ya se sabe que son malos, pero me molesta el silencio de los buenos. Qué interesante, ¿verdad? Porque de verdad a veces vemos la necesidad y no obramos, ¿verdad? Nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? Y Dios nos llama como hijos de Él a no quedarnos callados, a no quedarnos como así desentendidos de la necesidad de nuestro prójimo. Exacto. Y a eso nos llama, creo, el Señor, ¿verdad? Como hijos de Él. Y lo que usted comenta, Sandrita, es que justo es todo basado en el amor, ¿verdad? Que así empezábamos, ¿verdad? Sí. Que la justicia de Dios es basada en el amor, en la gracia, en la misericordia, ¿verdad? Y es a lo que Él nos lleva. Y realmente, ahorita que los escuchaba hablar y todo, también venía a mi mente mucho de que realmente ser una persona justa, seguro en nuestra naturaleza no es fácil. O sea, solos no podemos. Necesitamos de Jesús, del Espíritu Santo para poder ser justos, ¿verdad? Porque incluso en la palabra de Dios lo dice en Proverbios 21:2, dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Entonces seguramente cada uno de nosotros podemos tener un concepto de justicia o de lo que es bueno, pero cuánto necesitamos todos los días pedirle al Señor
humildad también, porque para ser justos debemos ser humildes, porque muchas veces eso va a implicar que renunciemos a nuestras creencias o pensamientos para dar lugar a lo que es justo, ¿verdad? Amén. Correcto. Sabiduría también para poder ser justos en el momento que debemos hacerlo, ¿verdad? Pero solos, pues no podemos, pero hay esperanza, amigos. Hay una esperanza que es Cristo Jesús. Y en este segmento, pues, realmente hemos conocido cómo el carácter de Dios refleja esa justicia. También cómo la justicia es una demostración de misericordia y piedad. Y cómo poder ser justos no precisamente tal vez ante una situación, sino ante esos grupos vulnerables que nos platicaba Eric, ¿verdad? Ante los que están necesitados. ¿Cómo yo puedo ser justo de si necesita un plato de comida, yo poderle dar si yo tengo, ¿verdad? Porque el no darlo también es como injusticia. Correcto. Entonces, amigos, hemos aprendido muchísimo en este primer bloque. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. No se desconecte, estamos de vuelta. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 8:35. Dice la sabiduría: en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, y hoy en nuestro programa estamos hablando acerca de Jesús y la justicia, y en nuestro primer bloque hemos estado aprendiendo sobre lo que dice la Biblia acerca de las obras de justicia en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en este bloque vamos a estudiar qué nos enseñó Jesús en el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Así que, Emily, pasamos con usted. ¿Cómo ser justos en todo tiempo y toda ocasión? Así es, Silvita, y veníamos diciendo ahora en el bloque anterior que todo esto, el ser justos, ¿verdad? Ser es a la luz del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Todo esto va a ser la base para poder ser justos y poder reflejar ese carácter justo de amor, de misericordia, santo y de rectitud de Dios, porque Dios siempre va a ver que todo lo que hagamos sea motivado por amor. Él quiere ver nuestro corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. O sea que si no es así, difícilmente lo vamos a encontrar. Él va a ver siempre nuestra intención, que nuestro corazón esté dispuesto antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, la actitud del corazón, que lo estemos haciendo por amor, ¿verdad? Esto es lo principal en todo esto, el amor que nos motive, que sea el motivador. Mateo 6:1 dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Y entonces aquí hay un peligro grandísimo, que si nuestro comportamiento, nuestra justicia, nuestra forma de actuar va a ser para ganar el aplauso, para que nos miren, para que digan: ay, sí, qué buena cristiana, que eso es hasta cierto punto idolatría. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo a mí misma antes del Señor. Quiero que me vean, ¿verdad? Entonces, este es un gran peligro. Y Dios lo dice aquí, Jesús lo dice aquí, tan práctico, ¿verdad? Esto es totalmente rechazado, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, ¿cómo debe ser la justicia del cristiano, del seguidor de Jesús? ¿Cómo debe uno aplicarla y mostrarla en todo tiempo y en toda ocasión? Debe de ser motivada por amor, motivada, como dijimos, para agradar a Dios, que es el dador de nuestra vida, el dador de nuestra salvación. Después de todo, Él se lo merece, toda la gloria y el honor, jamás por el aplauso público, porque me miren y por gloria personal. Eso debe de ser rechazado y tirado a un lado, ¿verdad? La gracia, toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor. Y entonces, solo repasando, ¿verdad?, la justicia de Dios, repasemos cómo la obtuvimos.
el Espíritu Santo nos convenció de pecado, por ejemplo. Si no, nosotros vivimos felices con nuestro pecado y nunca hubiéramos reconocido que somos miserables espiritualmente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convenció. Y luego Dios hace todo un plan perfecto para que su Hijo nos salve, nos justifique, nos muestre la forma de cómo llevar una vida de justicia y recta, ¿verdad? Y entonces aquí vemos su plan divino, se cumple, ¿y yo qué tengo que hacer? Solo creer. O sea, realmente, de verdad que esa justicia, esa vida donde yo tengo que reflejarla, realmente el Señor es el que la ha propiciado. Luego, ¿de qué otra manera debe de ser esta justicia del cristiano o del seguidor de Jesús? Es preocuparse por su corazón, preocuparse porque su corazón esté lleno del amor de Dios y que se refleje, ya habíamos hablado de estos aspectos, que imite la justicia de Dios, que refleje la misericordia y piedad de Dios, que refleje esa obediencia que yo quiero darle a Dios en mi vida y en todo lo que hago. Entonces, eso es lo que Dios va a ver. Eso es lo que va a ver el Señor. Que mi corazón esté lleno de amor y que esa se refleje con mis acciones. Entonces, de verdad que es tan importante porque el Señor quiere ver un alma limpia, un alma que esté dedicada a la misericordia de los demás, pero motivada por ese amor. No por un ritual, no porque digan, ay, sí, Emily va a la iglesia, ay, sí, Emily ayuda a los necesitados, ay, sí, ella muy buena, muy moral. No es por eso, sino que es por honrar al Señor y entonces va a ser una consecuencia, ¿verdad? De mi corazón se va a ver reflejado en mis actos. Y luego la justicia del cristiano debe ser universal. Estaba escuchando a un teólogo decir esto. ¿Qué significa universal? Es que el cristiano debe de cumplir con todo lo que Dios le ordena, sus mandamientos, todos sus preceptos. Él debe, como hablábamos en las bienaventuranzas, debe tener esa sed de cumplir con todo esto, hambre y sed de justicia. Amén. No con solo lo que me conviene, ¿verdad? Con lo que motive al aplauso público o que sea fácil de cumplir, porque la verdad es que a veces algunos mandamientos, algunas situaciones que el Señor nos ha mandado son más fáciles de cumplir que otras, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que ser así que parejos, cumplir con todo lo que el Señor nos demanda en todo tiempo y en toda ocasión, porque entonces eso va a reflejar que yo quiero seguir esa justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, y que emana del amor, del verdadero amor. Busca la humildad, por supuesto, ¿verdad? Y siempre va a buscar el glorificarlo a Él, no a mí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que cómo es que la justicia se va a reflejar en todo tiempo y en toda ocasión, en todos los aspectos de mi vida. Y entonces, ahí el Señor va a darnos esa recompensa que hablábamos anteriormente, del hambre y sed de justicia, porque esa hambre se va a reflejar en mi acción. Amén. Qué interesante, Emily. Y la verdad es que sí es importante recalcar el hecho de cómo damos. Silvita hablaba, el hacer es importante, pero tiene que estar muy ligado con el ser. ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué intención, verdad? Mi ser. El ser es importante, examinarnos nosotros. Y qué interesante, aquí hay un punto que es bueno recalcarlo. Porque la ayuda a los necesitados en la época de Jesucristo, bueno, y en la época del Nuevo Testamento en muchos, y aún hoy, ¿verdad? Era una obra de justicia distorsionada por los religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Mateo 6:2 dice,
cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su propia recompensa, ¿verdad? Entonces, una expresión de piedad es el dar, ¿verdad? El dar a los necesitados. Pero los fariseos habían hecho de esto una manifestación piadosa, pero era piadosa, pero no como un modo de beneficiar al prójimo, sino como una manera de alimentar su orgullo y vanagloria, ¿verdad? Entonces, la práctica de dar limosnas o ayuda a los demás les servía para que la gente los alabase, ¿verdad? Entonces, esa manifestación, en lugar de ser una expresión piadosa de compasión, hacía que el necesitado se había convertido en una manifestación visible de hipocresía realmente, ¿verdad? O sea que era una mentalidad mundana y muy lejos de la comunión con Dios, ¿verdad? Era algo que yo lo hacía, pero para ganar aprobación, ganar ser exaltado y alabado, como tú decías, Emily. ¡Hala, qué buena Emily! ¡Qué buena Sandra! No, Dios nos guarde, ¿verdad? Entonces, los fariseos realmente exageraban el sentido de enseñanza, incluso general, ¿verdad? Bíblica. Ellos estaban más interesados en ganar aprobación y ser admirados, ¿verdad? Y había otra cosa más tremenda, ¿verdad? Era el aún creer que por lo que yo daba, por lo que yo daba a los demás, yo me estaba ganando aún el cielo, ¿verdad? Que por esas obras de caridad yo estaba siendo perdonada de mis pecados. Así y esa es otra forma muy distorsionada de dar, ¿verdad? Porque la verdad es que incluso hay gente que dice, mire usted, esa persona se tiene ganado el cielo porque es tan dadivosa. Y realmente eso no es así, ¿verdad? No es así, porque nada me va a hacer a mí ganar el cielo, nada que yo haga. Nada. Me recuerda, Sandrita, y todos los que nos escuchan, aquella enseñanza de Jesús cuando fueron al templo y muchos iban a dar lo que pues les abundaba y todo, y hasta como que querían que sonaran las monedas cuando cayeran. Sí. Pero llegó aquella mujer anciana, viuda creo yo, y fue a dar 2 blancas, ¿verdad? Así le llamaban a la moneda, que era algo así como quien dice, pero tal vez ni 50 centavos de lo que ahora tenemos, una cosa tan baja. Y Jesús les dijo, ¿viste a esta mujer? Ella dio más, porque dio con su corazón, dio con aún con amor sacrificio. Y con sacrificio. Sí. Y eso, y entonces Jesús la exaltó. Y esa es la doble justicia, la que viene de arriba, no porque uno esté exhibiéndose, pero también la que viene de el corazón a quien Dios quiere bendecir porque es misericordioso, dadivoso y sobre todo no toca la trompeta, ¿va? Es así, humilde. En humildad. Y ese es el verdadero concepto de justicia que Jesús quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Es diferente y es muy distinto a la justicia contemporánea, ¿verdad? O la justicia social, como creo que Emily decía algo, porque Dios nos llama y nos exhorta a cuidar de los pobres. Pero qué importante es hacerlo no buscando un protagonismo, sino individualmente, cuando yo doy ayuda a alguien y cuando yo ayudo con toda discreción y como dice la misma palabra, ¿va? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces, este es el mandato, el amar a nuestro prójimo, como decía Silvita, como a nosotros mismos, pero no buscando yo ser vista por los demás. Esa es una manera muy religiosa y de verdad que no agrada a Dios. Y yo sí quiero acentuar que mi dar a los demás, mi servicio a los demás, el poder preocuparme, no tanto preocuparme como ocuparme por las necesidades de los demás, es el reflejo del amor de Dios en mí. Así debe ser. Y no tanto el que yo lo demuestre porque tengo que hacerlo o como algunos podrían pensar, ¿verdad? Ya se ganó el cielo porque todo lo que da, ¿verdad? Pero eso no me hace ganar a mí el cielo. Lo único que me da la salvación es
Jesucristo mismo, ¿verdad? Amén. Amén. Es interesante porque a lo que Dios nos quiere llevar es a que nos pongamos de acuerdo al momento y lugar que estamos viviendo, a que no pensemos solo en nosotros mismos, ¿verdad? A que no pensemos solo con egoísmo y que no hay una medida material para decir aquel sí puede ser justo y yo no, porque yo no tengo suficiente. Está el caso, por ejemplo, de esta viuda. Pero lo que Dios quiere mover es que tengamos un corazón que no sea duro o que sea cerrado a las necesidades, sino que pueda proyectarse desde cualquier situación y momento. Yo he conocido algunas personas, amigos, que me dicen, mira, el día que yo tenga y gane mucho, entonces yo voy a repartir ahí. Tal vez nunca se les llegó el día o se les puede pasar la vida y no llegan a ese nivel en donde ya van a dar. Y la verdad es que no estamos hablando entonces tampoco de lo que puede ser una ofrenda que se da en la iglesia, nuestro compromiso con Dios, sino el pensar en los demás, el tener aquella actitud que Jesús valoraba tanto, ¿verdad? Que vino a enseñar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cómo hacer justicia en nuestro entorno, en nuestra posibilidad, es ayudar a las personas, pero sí es importante que lo hagamos todo como para Dios, ¿verdad? Que no llevemos una cuenta y como dice todo lo que yo he dado, yo he aportado, porque nos podemos volver religiosos que queremos una gratificación por mis obras de inmediato y hasta con intereses, ¿verdad? Como quien dice yo doy y Dios me va a dar el doble. No, si Dios te ha bendecido con la vida, con la salud, con las fuerzas y en algún momento tienes algo en tu bolsillo y Él te mueve a compartirlo. Incluso quiero leer yo este pasaje de la Biblia que ya está, como hablamos ahorita, del lado del Nuevo Testamento, porque es interesante. Se utiliza la palabra y tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando tú des limosna, dice, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la palabra limosna no quiere decir lo que te sobra, el poquitillo, lo que no cuenta, pero pensemos que está hablando cuando tú quieras bendecir aportando de lo que tienes a alguien. Entonces, cuando lo hagas, hazlo con aquella discrecionalidad de no querer que te aplaudan, te feliciten, te nombren, como decías, Emily, en algún momento buscando un reconocimiento. Qué bueno es Eric, porque no, o sea, mejor si nadie lo sabe, porque yo no quiero atribuirme nada, simplemente, como dice una parte de la Biblia, de gracia recibo, doy de gracia. De lo mucho que Dios nos da, nosotros damos. Y entonces no hay que esperar para esto, ni es de que esperemos una calificación, como dice, a ver qué me dice Dios por lo que yo hice, porque seguramente que cuando alguien hace aquello con amor y con discrecionalidad, de alguna manera sí va a poder sentir el abrazo del Padre, pero no porque lo esté esperando, porque eso es lo triste en cuanto a esas justicias a la vista, ¿verdad? Como que dice, yo soy muy justo, ¿verdad? Yo soy muy bueno, entre comillas, o si queremos decir hasta muy lleno de Dios, pero y empiezan a hacerse ver como que sus obras están tan a la vista. Y de verdad, Dios lo que califica es el corazón. Es el corazón. Y Eric, si me permites agregar algo ahí, y es el hecho de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Así es. No nos pertenece a nosotros. Nosotros no somos dueños de nada. Dios simplemente nos da a administrar algo. Así es. Y debemos ser buenos mayordomos. Y él si nos permite tener alguna riqueza, debemos entender que es no para que yo piense solo en mí egoístamente y lo gaste todo solo para mí, sino debo entender que Dios me lo da para que yo pueda ayudar a los más necesitados. Sí, así es. O sea, Dios quiere revestirnos de su amor. Dios quiere quitarnos un sentimiento de incredulidad o de egoísmo, mezquindad, como dice, yo tengo, pero es para mí y los míos y nada más. Nunca te va a faltar cuando tú, por amor, repartas más de lo que podías pensar que es lo correcto,
Porque si lo haces con amor y con esa discrecionalidad y queriendo bendecir como de parte de Dios, Dios nunca se queda como quien dice, con aquello guardado. Dios mira todas las cosas. Y dice, a Dios presta el que da al pobre. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Sí. A Dios presta el que da al pobre. No es tanto para él, es para Dios, ¿verdad? Realmente. No es para él. Y eso me hacía pensar lo lindo que ustedes están diciendo en la recompensa, ¿verdad? Porque hablábamos, ¿verdad? Justamente en Mateo 6, ¿verdad? Que decía que si nosotros hacemos la justicia para que la gente nos vea, no vamos a recibir ninguna recompensa de parte del Padre. Entonces, vemos al contrario, si lo hacemos de la otra manera, la cual estamos hablando, que es por amor, con buena intención, para honrar al Padre, para que su justicia prevalezca en mi vida, en mi familia, en las comunidades, en todo mi país, ¿verdad? Entonces va a haber una recompensa y como decíamos, una bienaventuranza que es 3 veces feliz, y esas bendiciones a veces decimos, sí pueden ser aquí, materiales, pero también espirituales. No esperemos que, porque yo di, voy a recibir esa cantidad o más. No. Eso no lo dice la palabra jamás, sino que pueden ser bendiciones espirituales aquí y en la eternidad, porque sabemos que en la eternidad vamos a recibir galardones, ¿verdad? Sí. Que podamos también devolvérselas al Señor, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que tenerlo en mente. Y 2 Pedro 3:13 dice, se nos promete que algún día cuando Cristo reine físicamente en la tierra, la justicia, la justa justicia de Dios finalmente se manifestará plenamente. Entonces sabemos que al final de los tiempos sí va a haber una justicia plena, donde va a reinar la justicia de Cristo. Y a mí me llama la atención, ya casi terminando el programa, porque cuando hablamos de las injusticias de los ambientes políticos y de gobierno, que no nos corresponde juzgar eso ahorita, pero digamos, la gente señala y dice, sí, es que ahí se lo roban, es que ahí no se... Y puede ser cierto, muchas cosas, pero en lugar de criticar y condenar, yo te pregunto... O ponerlo como excusa para no dar, ponerlo ¿verdad? como excusa, sí. Entonces, tú tienes un reino en derredor tuyo, donde tú lo aceptes, no, eres como que fueras la cabeza, punto, ¿va? Así fueras tú y alguien más. Entonces, pero en ese ambiente en el que tú estás, ¿eres justo? La Biblia dice que no hay justo en el sentido pleno de la palabra, como para decir, yo tengo derecho a estar en el cielo. No, porque somos imperfectos. Pero en tu corazón, eres alguien que ama para no oprimir ni al pequeñito que tienes a tu lado. Hay quienes, ustedes, y dice la Biblia, que el hombre cruel hasta su bestia, a su animalito, a su cachorro, lo patea, lo tira, o sea, no hay aquella... El hombre cruel. El hombre cruel, pero el que agrada a Dios, hasta con su... hasta con su buey y todo, es bueno, es delicado. No se diga, como te digo, personas. Si tú tienes en tu familia, tu núcleo familiar, eres justo. Bendices a tu esposa, a tus hijos, de tal manera que ahí veamos esa justicia manifiesta repartiendo el amor que recibimos de parte de Dios. O sea, que no tenemos que ir tan lejos y para señalar y ponerle el dedo a medio mundo de que son injustos, que roban. Ok, está bien, así el mundo se está corrompiendo cada día más. El pecado del mundo. Pero tu entorno lo estás bendiciendo con justicia y hasta das un poquito más cuando puedes. Ese es el llamado, que como cristianos sepamos dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es ser justo delante de Dios, no por mis obras perfectas, porque no soy perfecto, soy justificado por la fe en Cristo, pero Él quiere que busquemos ese tipo de hechos que lo glorifiquen a Él, porque yo lo hago para darle la gloria a Él, no para darme la gloria a mí. Ni siquiera toco trompeta ni digo, Dios lo sabe, pero por allá hay corazones que agradecen y dicen, yo voy a orar por aquella persona porque me bendijo. Nadie lo sabe, pero aquel corazoncito está agradecido y Dios oye eso también. Entonces Dios quiere que nosotros amemos, distribuyamos la bendición que Él nos da.
que seamos justos. No hay que ir hasta por allá. En tu entorno Así es. puedes ser justo Amén. en el sentido de bendecir a los demás. Importante, Eric, lo que usted menciona, ¿verdad? Como en nuestro entorno más cercano, nuestra familia, Sí. ¿verdad? Los que están casados, Así es. los que tenemos hermanos, pues si estamos realmente siendo justos, ¿verdad? Con nuestros vecinos, si vamos en la calle y vemos de repente personas también necesitadas, ¿verdad? Amén. Entonces poder ser justos. Y al principio hablábamos de ser justos en todo tiempo y en toda ocasión, o sea, no decir solo en este momento sí voy a hacer, pero aquí no, porque no me conviene, ¿verdad? O sea, no es a conveniencia nuestra, Así es. sino es porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Y llevar a la práctica esa justicia en todo tiempo. Así es. Y me llama la atención en Salmos 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos Ujú. y sus oídos atentos a sus Gloria a oraciones. Dios. qué Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Porque Amén. de repente puede pasar, ¿por qué no me contestará mis oraciones? ¿O será que me está escuchando? Ujú. Pero de repente estamos cometiendo alguna injusticia en algún Sí. área, Ujú. ¿verdad? Sin duda, Porque poder- la Obrando palabra, mal, correcto. obrando mal. Ujú. Así es. Y la palabra de Dios dice que Él pone sus ojos Ojos. sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, Ujú, ujú. ¿verdad? Ujú. Y aunque hablamos de que no hay una recompensa específica, porque Él no nos ofrece más allá, como decía Emily en la Biblia, pero qué más recompensa que saber que Él está atento a lo que Amén. nosotros necesitamos, Así ¿verdad? es. Así es. Entonces Y Él así siempre misericordioso y pendiente de nosotros. Y eso es también como Él demuestra su justicia para con nosotros porque está pendiente de lo Gloria a que Dios. necesitamos, Gloria a ¿verdad? Dios. Amén. Entonces hemos llegado, amigos, al final de este episodio. La próxima semana continuamos con la segunda parte de Jesús y la justicia. Les recordamos que todos los lunes tenemos una cita a través de Radio El Camino FM 99.7 a las 5:30 de la tarde. También en nuestro canal de YouTube. Usted nos encuentra como El Camino y ahí puede ver la transmisión de este programa. Y recordemos también compartir, ¿verdad? Lo que el Señor nos Así permite recibir y poder encontrar la verdad a través de la Biblia, poderlo compartir también con quien hoy puede estar necesitando este mensaje. Igual también en nuestro canal de Spotify usted nos encuentra como ¿Qué dice la Biblia? Así que sin más agradecemos a Emily, Sandrita y Eric por este episodio y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Hasta Amén. pronto. Hasta Hasta pronto. Pronto. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?